Buenos días. Buenos días a todos. Es un auténtico placer estar aquí con vosotros, agradecer a Eduardo, a Ogilvy la oportunidad de venir a compartir esta jornada, que sencillamente desde atrás, desde el backstage, no he podido ver lo que vosotros habéis visto, pero tiene que ser espectacular lo que habéis visto y lo que vamos a ver durante todo el día. Creo que claramente es excelente lo que se está haciendo y, bueno, lo que nos une a todos es la publicidad, ¿no? El amor, la pasión por la publicidad y, bueno, de eso vamos a hablar durante todo el día. Y a mí me toca hablar un poquito del contexto en el que estamos, cómo la publicidad ha sido tocado por lo digital. Es una forma de decir que, igual que en los otros sectores, cuando lo digital toca algo, los ha transformado totalmente. Ahora mismo la publicidad, y no es ahora mismo, ya es hace tiempo, la publicidad fue tocada por lo digital. ¿Qué estoy queriendo decir? Si os pensáis en cómo se compran los viajes ahora, la publicidad cambió como se hacía hace años, que ibas a las agencias de viajes, ahora va uno y tiene absolutamente todo en sus dedos para poder acceder a comprar lo que quiera en cualquier sitio del mundo y organizarse su propia vida. Si pensamos en los bancos, es exactamente igual. Llegó antes la digitalización, llegó antes lo digital a los bancos, pero no tiene nada que ver cómo se trabajaba hace 15, 20 años, cómo se trabaja ahora con los bancos. Pasó con la medicina, pasó con la ingeniería, pasó con la arquitectura, pasó absolutamente con todo. Y lo digital ya ha tocado al mundo de la comunicación, al mundo de la publicidad. Y, bueno, pues en este contexto las cosas han cambiado, y han cambiado mucho para todos los actores. Han cambiado mucho, primero, para los consumidores. Los consumidores tienen mucho más poder que nunca. Tienen mucho más poder que nunca porque todos nosotros, antes de comprar algo, entramos en Internet, buscamos, comparamos, nos dejamos aconsejar por personas en las que creemos y al final tomamos nuestra decisión. Es un poder de compra tremendo, es un poder que antes no existía. Si pensamos en los medios están sufriendo una absoluta hiperfragmentación con entrada de nuevos jugadores que nunca habían pensado y, igualmente, la vida se les ha puesto más complicada. No hay barreras de entrada que antes las había. Cualquiera puede ser un medio. Los influencers son también un medio. Bueno, no quiero ser negativo, pero lo que creo, porque soy apasionado y soy absolutamente positivo, lo que tenemos que tener todos conscientes, seamos consumidores, seamos medios o seamos anunciantes, que tienen toda la presión de este nuevo entorno para seguir vendiendo lo que podían vender antes, competidores que entran, barreras de entrada que se han caído, fabricantes que tienen mucho más fácil acceder a los consumidores saltándose las formas tradicionales de distribución. En este contexto, realmente lo digital, la tecnología, lo que nos ha hecho es cambiar la forma de trabajar, cambiar la forma de vivir, cambiar la forma de cómo contactar, que es nuestro trabajo desde la publicidad, cómo contactar e influir en las decisiones de compra de los consumidores. A esto nos vamos a referir durante este rato. Personalmente, que vengo del mundo de la informática, trabajé 15 años en la informática desarrollando software antes de entrar en el mundo de la publicidad, en el que llevo 20 años, para mí es un momento absolutamente apasionante y lo disfruto como nunca. Dicho esto, cada uno de los estamentos que he dicho, los medios, los anunciantes y, por supuesto, las agencias, no tenemos que ver esto como algo que se cae, sino que realmente lo que tenemos que ver es como una grandísima oportunidad para afianzar nuestros pensamientos, afianzar nuestra forma de trabajar, cambiarla y pensar en el futuro, que es absolutamente brillante. Microphone is listening to your conversations. All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. This is about the integrity of our democracy.
Great Hack es una producción de Netflix y que habla sobre lo que ha hecho Cambridge Analytica. Probablemente es el uso más avanzado de lo que pueden hacer los datos y para influir, en este caso, en decisiones de los electores para elegir al presidente de Estados Unidos o decisiones de los electores para, en el caso del Reino Unido, salirse de Europa en el Brexit. Al principio de la locución no lo hemos oído, pero empezaba el tráiler diciendo: ¿alguno de vosotros habéis tenido la sensación de que habéis hablado de un tema e inmediatamente después, cuando habéis entrado en vuestras redes sociales o habéis entrado en alguna aplicación en Internet, os ha aparecido una información relacionada con lo que habéis hablado? ¿No teníais la sensación de que los micrófonos estaban abiertos? Yo creo que casi todos, y probablemente no fuera porque los micrófonos estaban abiertos, sino porque cada interacción que hacemos, que no digo que no, pero cada interacción que hacemos con nuestro mundo Internet, nuestro mundo virtual, queda registrada. Y a partir de aquí empezamos a saber de cada consumidor cuáles son sus intenciones, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus costumbres, y empezamos a hablar de unas audiencias y tenemos capacidad para cualificarlas. En este caso, Cambridge Analytica lo que consiguió es a los votantes que ya eran favorables, en el caso de Trump, parece que fue el que lo utilizó, los que ya estaban a favor, convertirles en influenciadores para que en sus redes conseguir más votantes a favor del propio Trump. Y los que fueran dudosos, darles argumentos para convencerles. Esto es también en la locución hay un punto que es importante y que tiene mucha trascendencia. Están hablando, hay una locución también pequeña que dice targeting is a weapon. Targeting es un arma, y en el contexto que lo dicen en el Congreso creo que están diciendo que es un arma de guerra, más allá de que es un arma. En fin, es una demostración de la capacidad que tenemos de poder dirigirnos y tocar para nosotros consumidores, en este caso, hacer la propaganda política. Las redes sociales no es algo de ahora. Hagamos un poquito de historia para ponernos en contexto. En este fresco lo que estamos viendo que en la época de los romanos pues ya había una comunicación, una relación que era social. Era social porque era muy uno a uno. Tenemos dos familias razonablemente acomodadas, una familia razonablemente acomodada, donde tenemos es un panadero y su mujer de Pompeya, ya se comunicaban. Tenían el papiro y tenían unas tablas de cera. Ahí ellos estaban recogiendo sus comentarios, sus impresiones y, bueno, no había banda ancha, evidentemente, pero sí que contaban con los siervos, que eran los que les manejaban o trasladaban esta comunicación. Pero ya era una comunicación muy social, muy de uno a uno. Este es un ejemplo de una de las tabletas, que por cierto se parecen bastante a las que ahora utilizamos. Ahí iban anotando, se le iban traspasando, iban anotando sus comentarios, trozos de carta, copiando. Es decir, en una civilización ya bastante alfabetizada como la romana, sí que había esta comunicación y era una comunicación social, como lo podemos entender ahora, de una red, contacto, se habla de boca en boca, se traspasa la información de forma oral, boca en boca, o con elementos como los que estamos viendo. Esta imagen responde a un gran influenciador, que no es otro que Martín Lutero, que ya había nacido la imprenta, la imprenta de tipos móviles con Gutenberg, y fue un gran influenciador, consiguió montar el cisma con la Iglesia Católica y lo que consiguió fue difundir ya con impresión, pero de una forma gratuita, evidentemente, sus 95 tesis, que de alguna manera explicaba por qué no estaba de acuerdo con las indulgencias de la Iglesia Católica. Un gran influenciador, y más adelante no, porque ya Gutenberg empezó, pero ya en el siglo XIX
Gutenberg, que fue en el año siglo XV, pero esta imagen ya refleja más adelante la primera época industrial, ya se empieza a poder hablar de algo más masivo, comunicación que empieza a ser más masiva con la edición masiva y ya empieza a ser de pago de transmisión de la información. Por cierto, los alemanes en esa época, grandes empresarios que empezaron ya a invertir, empiezan a utilizar el concepto del copyright, que sigue hoy hasta nuestros días. Hay un ejemplo de transmisión, el poder que tiene la transmisión de las ideas, la comunicación, también se utiliza mal. En este caso, esta es la radio del pueblo en la época de Hitler con los alemanes, que tenía una peculiaridad, y es que conseguían que solo se escuchara los discursos de Hitler, solo lo que ellos querían. Esto es difusión masiva, muy controlada, fomentando el nacionalismo, que probablemente sea lo peor que tenemos en el mundo, y un uso que hoy en día nos parece que sería imposible con el uso que hay de las redes sociales. Aunque también me recuerda cuando veo esto, pues un poco lo que intenta el gobierno chino cuando intenta limitar las funciones de un Google, por ejemplo. Y hablando también de la época de difusión masiva, esta es una escena de la serie Más, una serie norteamericana que empezó en el año 71, acabó en el año 13 años después, en el 82, en el 83, y que es el punto más alto de audiencia en la historia de la televisión. 125 millones de personas vieron este capítulo. Cuando hablamos de publicidad, cuando hablamos de dónde tenemos que estar, cómo poder tocar a nuestra audiencia, evidentemente la televisión en ese momento, yo me imagino en ese momento un anuncio colocado alrededor de esta serie, impactando 125 millones de una población que no sé cuánto sería en ese momento en Estados Unidos, pero imaginemos que fuera, no sé, 300, un poco menos de 300 millones, estás hablando de que casi impactó más del 60% de la audiencia potencial. Olvidémonos, eso ya no es así. Yo diría que a partir de ese momento es cuando no ha habido más que un declive continuado en lo que son los medios masivos tal y como los hemos ido viendo a lo largo del tiempo. Y después, por ejemplificar de alguna manera, esto ya es más actual, estamos en un momento donde realmente la comunicación es más uno a uno, más social y nuestra función desde el punto de vista de la publicidad es saber cómo tocar a cada persona utilizando los medios nuevos, que son muchos, fragmentados y variados, que hoy existen. De alguna manera, y sin querer ser muy académico, lo que sí que podemos decir es que desde antes de Cristo, la época de los romanos, ya había una comunicación que era mucho más social, mucho más uno a uno, era lo que se podía. Que llegas a 1704 y a partir de aquí empieza una época donde ya, y ponemos 1704 porque es donde se identifica que hay unos primeros anuncios puestos en el periódico de Boston, donde empieza ya a haber anuncios más allá de lo que es la venta del propio periódico con sus noticias, con la parte editorial. Ya empieza a haber una parte de comercialización publicitaria. Y es un periodo largo, y ponemos la otra barrera, como en el 2004. En 2004 ya había Internet, es anterior, pero digamos que de forma masiva es cuando ya empezamos a ver que podemos dirigirnos a nuestras audiencias de forma distinta a la tradicional y de forma masiva. Con lo cual, para nosotros nos parece, y sobre todo los que ya tenemos más años, que realmente lo que siempre ha pasado es lo que ha pasado hasta el 2004. No es así. Al principio era una transmisión de información mucho más social, como lo entendemos ahora uno a uno. Hemos vivido inmersos en el broadcast, en la difusión masiva, pero realmente ahora, y ponemos esta fecha, ya digo, no queremos ser académicos, las eras y los pasos y las barreras, al cabo de los años es cuando dices, el nuevo mundo empieza en 1492, porque hay un gran evento, pero, en fin, tomémoslo como referencia. Hay un nuevo media y es el que estamos inmersos. Un nuevo media que podemos decir, una nueva media, una nueva comunicación publicitaria, que podemos decir que es casi hasta invisible. ¿Por qué? Porque es la que tenemos cada uno en nuestras redes, son los mensajes que recibimos cada uno de nosotros. Puede haber un anunciante dirigiéndose en una campaña determinada, pero nos está llegando a cada uno de una forma muy personal. Por eso decimos que no es invisible. Ya no hay que estar sentado delante de la televisión viendo MASH para saber que nos va a llegar el mensaje. Llega de otra manera. Hay tantas formas de acceder
al consumidor y con creatividades tan distintas que en el fondo puedes decir, sí estoy llegando a mi audiencia, pero no estoy llegando como llegaba antes con unos anuncios y en unas ubicaciones tan inmensas. De hecho, esto es una, no lo habéis visto, Minority Report. Aquí lo que parecía entonces ficción de tocar a cada uno, de hasta incluso servir una publicidad que se les sirve en un momento determinado al protagonista, sabiendo quién es porque se entra en su retina. Esto parece que realmente ya no es tanto ciencia ficción porque es una pura realidad. Una pura realidad que esta es una diapositiva que a mí siempre me ha abrumado. Es la que enseñaba a la gente que empezó con el mundo digital. Es la diapositiva, esta es más complicada de la que enseñaban antes. Hay una compañía que se llama Luma Partners y que lo que se encarga es de asustarnos a todos los que trabajamos en el mundo de la publicidad. Y nos asusta porque dicen, el ecosistema de la publicidad digital tiene todos estos componentes. Hay todas estas empresas que se dedican a trabajar en este sector. Es abrumador. Y cada vez va creciendo, ya no se ve ni lo que pone ahí. Sí que estás hablando de Advertising and Promotion, Content and Experience, Social Relationship, Commerce and Sales, Data. Pero empiezas a decir, todos estos son los actores que intervienen. Es una auténtica locura. Aquí sí que realmente las agencias tenemos que estar preparadas para de este entorno tan complejo llegar a poder simplificarlo. Una simplificación que es así. Al final lo que tenemos es mucho dato, mucha data, muchos datos, mucha información, y lo que tenemos que tener es, para poder servir, tocar a nuestras audiencias, tocar a nuestros consumidores en su Customer Journey, lo que tenemos que saber es poder simplificar y tener sitios como este que se asemejan mucho más, donde hay traders o compradores que se asemejan mucho más a lo que es la función que utilizan los brokers en el mundo de la bolsa, la gente que compra acciones, que están los inversionistas financieros. Esto ya no es ciencia ficción tampoco, esto es así. Es la manera de simplificar toda la complejidad del entorno y aquí hay un montón de oportunidades. Hay muchos estudiantes aquí, lo sé, hay un montón de oportunidades porque verdaderamente se requiere mucha especialización aquí. Y debo decir que también empiezan a llegar jugadores, empiezan a llegar profesionales a nuestro sector que son muy demandados, profesionales que vienen de la ingeniería, profesionales que vienen de las matemáticas, profesionales que vienen de la informática, porque realmente vamos a un mundo donde lo que nos toca es analizar muchos datos. Y todo esto al final es posible por algo que es lo que es palabra también ya muy manida, que son los algoritmos. Los algoritmos al final no son más que un conjunto de reglas o instrucciones que se construyen para llegar a conseguir un resultado, para llegar a procesar datos o para aprender. Estos son los algoritmos, base de lo que nos permite utilizar toda la cantidad de información que hay, toda la cantidad de datos que hay para poder trabajar en el mundo del mundo digital en el mundo publicitario y en tantos otros. Algoritmos que se hacen cada vez más complejos y entonces aparece este término de machine learning. Realmente la complejidad de los algoritmos lo que hace es que se haya llegado a una técnica que es la que permite que las propias máquinas, en base a todo lo que han vivido, a todo lo que ha ocurrido, recojan datos y aprendan. Aprenden y llegan a hacer cosas para las que no han sido programadas. Absolutamente importante. Esto lo percibimos todos los días y a veces no nos damos cuenta. No sé si habéis tenido la sensación, yo sí la tengo, y salgo de la oficina, a lo mejor 7 de la tarde, miro el teléfono, que lo hacemos 150 veces al día, ¿no? Miro el teléfono y de repente hay un mensaje push que me está diciendo que en 45 minutos llegaré a esta dirección. Pero yo no le he dicho, y curiosamente la dirección es la de mi casa. Pero ¿cómo saben que estoy saliendo ahora? ¿Cómo saben? Se sabe todo. Hay datos por todos los sitios, no hacemos nada. La máquina aprende y nosotros lo estamos iniciando. Hay veces que personalmente pienso que no me gustaría, que hasta me molesta, ¿no? Pero por otro lado, si en el fondo te están dando un mensaje que es útil, pues lo vamos aceptando, ¿no? Es Machine Learning. Siguiente nivel en cuanto a tecnología o en cuanto a capacidades para entender de las máquinas es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, en el fondo, el uso más avanzado, todavía queda mucho por hacer, pero el uso más avanzado ha sido para el reconocimiento de voz, para el reconocimiento de imágenes. El uso más avanzado y sobre todo que es con el que nosotros empezamos a trabajar. En el fondo, la inteligencia artificial es
llegar a que las máquinas, los computadores, utilicen las mismas capacidades cognitivas que utilizamos los humanos cuando pensamos o cuando aprendemos o cuando nos queremos comunicar. Se está llegando, se está llegando. Casos muy claros y que seguro que los conocéis perfectamente. Siri es un caso absolutamente claro de lo que es el uso de la inteligencia artificial. Alexa es otro de los casos, y un caso que ya está ahí, no estamos hablando de ciencia ficción para nada, pues es toda la tecnología, toda la inteligencia artificial que se ha puesto dentro de los coches autónomos, como es el de Google, pero no solo Google, sino tantos otros. Porque además es que todo esto se está popularizando, se está haciendo más accesible. Hay un caso especialmente interesante, y es de febrero de 2009, es el proyecto Debate de IBM. Fijaros. Absolutamente impresionante cómo cualquier tema es capaz, Watson, la aplicación de inteligencia artificial de IBM, de hacer una síntesis y ponerse a debatir con alguien y tener buenísimos argumentos. Parece que es una potencia increíble. Bueno, cómo todo esto que está ahí nos afecta o cómo nos beneficiamos en el mundo nuestro de la publicidad. Vamos a recorrer 4 áreas: intersección entre data y creatividad, reconocimiento, planificación y compra de audiencias y optimización. 4 áreas en las que vamos a ver cómo esta potencia de la tecnología nos va a permitir sacar partido para cumplir mejor nuestra función como publicitarios. Muy importante, no nos dejemos abrumar por Big Data, conceptos muy sencillos. Yo creo que los datos son solo el inicio. El verdadero valor es el resultado final. ¿Qué quiero decir con esto? Si os quedáis con esta cadena de valor, estaría encantado. Hablamos de datos, los datos agregados se convierten en información, de la información extraemos conocimiento y al final, si hacemos bien nuestro trabajo, lo que queremos es generar valor. Es decir, los datos, hay proliferación sin límites, lo sabemos, en todos los entornos. Cada transacción que hacemos se recoge y se puede utilizar de 1000 millones de formas y en 1000 sectores distintos. Cuando los agregamos, empezamos a tener una información que ya empieza a ser algo interesante. Realmente es cuando aplicamos la inteligencia de datos y generamos estos insights en la materia que sea, cuando empezamos a tener un conocimiento, que es lo que empieza a tener valor. Y el valor, lo que pasa es que ese conocimiento llega de aplicarlo al negocio en el que estemos, lo que llamamos inteligencia aplicada, business value. Esta es la cadena que tenemos que recordar. No nos abrumemos con el Big Data, mantengamos las cosas simples. Todo es muy complejo, pero intentemos simplificarlo. Me parece que es didáctico esta forma de ver de qué estamos hablando. Y ahora vamos a ver un caso en el que se hace, con los datos, se hace un uso creativo absolutamente brillante. Este es un caso que seguro que muchos conoceréis, premiado en Cannes, y es una campaña realizada por Burger King, y vais a ver cómo es. Just here to order the Whopper. Whopper? This is McDonald's. Yeah.
No, we don't have that. We don't have the But you don't Whopper. have the Burger King Whopper here. No. We don't have Whoppers here. This isn't Burger King. Sorry, I'm just trying to get my Whopper. Have you heard about the crazy Whopper deal? Yeah, everybody's been asking, but like we never heard of it ever. It wouldn't be as good as Burger King would, to be honest with you. Oh, that's Burger King. This is McDonald's, sweetie. Okay, where's the Burger King? Like 4 blocks to your left. Un uso absolutamente brillante de los datos están primero haciendo y de la tecnología. Descárgate la operación, eres alguien cliente de Burger King, descárgate la aplicación. Burger King tiene la mitad de establecimientos que McDonald's. Y lo que hace es que la aplicación, cuando ya te la has descargado y estás pasando cerca de un McDonald's a 200 metros, te hace un push y te dice, toma esta promoción por 1 centavo, pero es el McDonald's. Entonces, al final, claro, lo que estás consiguiendo es un tráfico, es una promoción, pero consigues un tráfico y además que tu propia competencia te lleve a tu tienda. Es claramente una idea muy bien desarrollada, muy bien ejecutada y, una vez más, está utilizando georreferenciación. Sabe dónde estás, sabe dónde está. Es espectacular. A mí, desde luego, me apasiona lo que se puede hacer. Pero no pensemos solo que hay que tener grandes cantidades de dinero para hacer estas campañas, utilizando georreferenciación y utilizando esta... realmente nosotros, por ejemplo, tenemos una unidad que llamamos AdLabs, que fundamentalmente lo que hacemos es Dynamic Creative Optimization, es optimización de creatividades de forma dinámica. En el fondo lo que estamos haciendo es que cuando estamos haciendo una campaña y queremos servir un anuncio, lo servimos pero con 1.000, 2.000 creatividades distintas, adaptaciones distintas según a la persona a la que estemos tocando en cada momento. Después, además, lo que nos sirve es para medir. Y nos sirve para medir de manera que hemos identificado que tenemos más de un 80% de lift en el click-through ratio. Es decir, funciona. ¿Por qué? Porque una vez más estás sirviendo publicidad según el entorno, a la persona adecuada, en el momento adecuado y de una forma relevante. Sirve perfectamente y eso es una cosa que se puede hacer con campañas que no tienen que ser tan grandes. Sencillamente lo que hay que estar es bien organizados, entender la estrategia y aprovecharlo. En definitiva, lo que estamos diciendo es que la inteligencia artificial están dando para las marcas muchas más oportunidades que nunca y a base de poder utilizar su data y aplicarlo de una forma creativa. Os recomiendo que veáis este vídeo de Procter & Gamble, que está en YouTube. Es una manera en la que Procter & Gamble también está entrando en inteligencia artificial y sencillamente lo que ha creado con la empresa Soul Machines, ha creado a Yumi, que es un humano digital experto en el cuidado de la piel. Es decir, cuando entras en sus webs, en sus dominios de Procter & Gamble, en vez de encontrar un chat box con el que le puedes estar haciendo preguntas, lo que te encuentras es este humanoide, que es experto y te está respondiendo a tus preguntas. La segunda área que decía es el reconocimiento. Cómo nos ayuda todos los algoritmos, el machine learning, la inteligencia artificial en lo que es el reconocimiento. Cuando hablamos de reconocimiento es un área que sirve para identificar dónde están saliendo los anuncios de nuestros clientes. Y es importante. Y es importante por esto. Seguro que habéis oído durante el año pasado y el anterior incluso que grandes anunciantes se dieron cuenta que su publicidad estaba saliendo en unos contextos no apropiados. Normalmente más en el user-generated content, ¿no? en contenido generado por los usuarios y realmente en ambientes inadecuados e incluso en entornos donde eran absolutamente noticias falsas. Nosotros cuidamos a nuestros anunciantes, cuesta mucho construir una reputación y el estar en un entorno inapropiado no se puede permitir. Entonces, aquí la inteligencia artificial lo que nos está ayudando es a saber dónde podemos estar. Es complicadísimo. Podéis imaginaros que hay tantos millones de sitios donde poder estar que controlarlo es muy complicado. En esta gráfica, en el eje vertical, lo que estáis viendo es supervisión.
Esto es lo que están haciendo las grandes compañías, Facebook, Google, sobre todo cada vez que les llama la atención en el Congreso de Estados Unidos, lo que hacen es que dicen: vamos a meter 10.000 personas más, 20.000 personas más a monitorizar los contenidos. ¿Os podéis imaginar? Y es verdad que lo hacen. Normalmente van a la India y ponen allí 10.000 personas, 20.000 personas a monitorizar los contenidos. Pero realmente es muy complicado. ¿Qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial? Lo que está haciendo es facilitar esta labor. El objetivo, el goal, lo que tenéis aquí abajo, es que haya menos supervisión humana y mucha más supervisión automática, ¿vale? Después lo que estáis viendo es cuánto de cada hay según el tema de que se trate. Bullying, hate speech, odio, violencia, propaganda terrorista, pornografía, fake news. Y ahí lo que estamos viendo es cómo las máquinas ya son capaces de empezar a solucionar bastante del problema para identificar qué sitio es bueno o es malo. La parte de spam, la parte de fake accounts, las granjas que hay de usuarios que son mentira, bueno, todo esto está llegándose ya a poder hacerse con las máquinas. Pero para la parte de arriba, la parte de violencia, terrorismo, realmente todavía queda. Pero como todo, aquí los avances son exponenciales, con lo cual seguro que se conseguirá. Esto no es tampoco nuevo. A ver, aquí cuando hablamos en los términos, en digital, cuando hablamos de nuevo y viejo, nos movemos en unos espacios temporales que son muy cortos. Desde 2009 hasta 2020, o sea, escasamente en 11 años, pues ya ha habido tecnologías, al principio con lo que se llama JavaScript, después con Machine Learning y ahora con inteligencia artificial, donde ya se han podido entender, controlar estos entornos para, como digo, el objetivo último, saber dónde tienen que estar los anuncios de nuestros clientes y de una forma segura. Nosotros estamos contribuyendo desde GroupM también, en el sentido, hemos montado una unidad que está marcando políticas y criterios de calidad para saber qué es un entorno seguro, qué es un entorno apropiado para que estén nuestras marcas. Y decimos cosas muy elementales, pero que a veces en el mundo de Internet no son tales. No son tan elementales o tan obvias. Decimos, un anuncio debería ser visto por un humano que esté dentro del target deseado y en un ambiente apropiado. Es lo que todos queremos, no es lo que está pasando. Entonces esto también hay que decirle a los señores anunciantes: señores, a lo mejor hay cosas que les parecen a ustedes más caras, pero en el fondo no son más caras, son más seguras. ¿Cuánto quiere usted arriesgar su reputación? Y además no destrocemos el mundo online. El mundo online está aquí y está para quedarse. Tenemos capacidad, pero hay que hacer las inversiones adecuadas para poder asegurarnos que nuestra publicidad entra en el sitio adecuado. Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es en YouTube, que naturalmente lo utilizamos. En YouTube lo que estamos es poniendo capas de seguridad, y no solo capas de seguridad, sino también capas de viewability, porque esto también es importante. Todas las impresiones no son igual de buenas. Las impresiones buenas son las que se ven, las que se escuchan y las que se entiende el mensaje. Entonces, también ahí, hablando con señores medios, tenemos que estar seguros de que lo que estamos sirviendo es lo adecuado. Ponemos también capas de viewability y al final, ayudados una vez más por la inteligencia artificial, conseguimos ya lo que es el view-through ratings, es decir, viewability. Queremos no solo estar, sino que se nos vea, que se nos escuche, etcétera, con unos ratios ingentes. Y en LATAM la verdad es que estamos avanzando muy, muy rápido y tenemos una mejora de un 35% con todos estos criterios de seguridad y de viewability. Hablando también de inteligencia artificial y en este caso reconocimiento de imágenes, esto es en Pinterest, en un promoted pin, lo que estamos viendo es que una vez identificamos una parte de nuestra imagen, somos capaces de hacer una asociación para llegar a hacer una venta. A mí me parece absolutamente espectacular. Esto liga con el mundo del comercio electrónico, que es absolutamente ganador. Es absolutamente ganador, entra por fases, en unos países antes que en otros, pero claramente entra directo. Pero volvemos al dato. Identificamos visualmente y somos capaces de generar una oportunidad de venta. Igual que Snapchat. En este caso es imágenes, Snapchat asociado a Amazon,
interpretamos, la inteligencia artificial nos permite identificar, en este caso, estas zapatillas, y a continuación podemos realizar una compra. Una compra, aquí no hay un anunciante detrás. Aquí el rendimiento es para Amazon. Digamos que Snapchat en este caso lo que está siendo es un afiliado que le lleva negocio a Amazon. Imagina, a mí me parece absolutamente sorprendente. Y en lo que tiene que ver mucho más con nosotros, con nuestra actividad como grupo de agencias de medios, pues claramente las nuevas tecnologías nos han cambiado completamente la forma de trabajar. Debo decir también como dato, en Latinoamérica estamos de media país, es un 30% de la inversión es digital. Sé que aquí lo que me han ido diciendo es más baja en este momento, pero llegará. O sea, estamos hablando de 30% de las inversiones totales son digitales. Cuando te vas a mercados como Estados Unidos, Reino Unido o en muchas partes de Europa, la penetración en digital está absolutamente en 40, 45 y superando a la televisión clásica. Que también quiero decir, yo oí hace muchos años la televisión está muerta. No, la televisión no está muerta. Lo que pasa es que se consume de distinta manera. ¿Vale? En el contexto nuestro de planificación aparece lo que llamamos el Data Driven Marketing and Advertising, es decir, todo lo que es la publicidad y el marketing dirigido por los datos. Y aparecen también, no es un ánimo de complicar las cosas, pero sí al menos de tener tres conceptos, aparecen para poder gestionar toda esta inmensidad de datos que no hacemos más que recolectar, organizamos todos los datos en lo que llamamos los DMPs, Data Management Platform o plataformas de gestión de los datos. Y los DMPs básicamente es una forma de agrupar para después hacer accionables los datos que hemos recogido. Y distinguimos lo que son datos para targeting, datos o DMPs para targeting, para las campañas, y para los datos de los advertisers. También podemos decir, y lo oiréis hablar, de first party data, second party data y third party data. First party data es la data que tienen los propios anunciantes, que recogen en sus propiedades, en sus webs, en sus emailing, lo que sea, en sus CRMs. First party data, propia de los anunciantes, normalmente con un acceso muy restringido, pero la tienen, la podemos juntar con datos que se comercializan en el mercado, que son second party data, y después los que recogemos en nuestras propias campañas, que las campañas de los anunciantes. Todo esto, al final, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos para tener infinitas posibilidades de conocer a nuestra audiencia y targetizarla en el momento adecuado, sitio adecuado, con la creatividad adecuada. Hay una oferta muy amplia en Latinoamérica de DMPs, como siempre, y yo vengo del mundo de la informática. No es tanto, la informática tiene valor según cómo la uses, ¿vale? Entonces hay mucha oferta, mejor, peor, cómo la uses es la parte importante. Y también nosotros decidimos como grupo invertir, yo creo que han sido ya más de 100 millones de dólares en tener nuestro propio DMP. Es un DMP que en la actualidad cubre todo el mundo. Tenemos aproximadamente 1.100 millones de usuarios únicos a nivel mundial y en la región no estamos todavía en todos los países, pero sí tenemos identificados aproximadamente 98 millones, 100 millones de navegantes, ¿no? Y somos capaces de identificar más de 300 intereses, que son los que después nos van a permitir el hacer unas planificaciones de audiencias muy precisas. Cuando el sistema observa a un usuario en línea, clasifica su comportamiento, acciones, compromiso, experiencia y su huella digital, junto con el tipo de contenido que está consumiendo. A través del tiempo, el sistema empieza a comprender los intereses del usuario, su comportamiento de compra y los patrones de consumo de contenido, permitiendo construir patrones de consumo y perfiles sociográficos para comprender su comportamiento actual y predecir qué de esos comportamientos podrían repetirse en el futuro. El sistema optimiza las audiencias en tiempo real. Por eso, cada vez que el sistema aprende algo nuevo, recalcula esa propensión del usuario de interesarse en cierta marca o producto según la nueva información. Al hacerlo, el sistema se adapta con precisión al observar cambios y puede incluso predecirlos antes de que el consumidor los demuestre.
Mientras el sistema reconoce patrones en el comportamiento del usuario, calcula tendencias de usuarios para una acción dentro de un contexto, clasificándolas en segmentos bajos, medios y altos, permitiendo a los anunciantes la granularidad necesaria para evaluar qué probabilidad tienen de interacción con su marca. Una vez que un viajero hizo una reserva en un vuelo aéreo, el marcador de intención del usuario cambia. El sistema posteriormente retira al usuario de ese segmento de viajes aéreos, mientras su puntaje de propensión disminuye, asegurando que la campaña del anunciante apunte solamente a las audiencias más relevantes. Al predecir con precisión lo que los consumidores tiendan a hacer, el sistema permite a los anunciantes identificar las perspectivas en el ciclo de vida de los consumidores de forma anticipada y guiarlos hacia sus marcas cuando estos están todavía en la fase de exploración. En total, existen más de 4.000 diferentes variaciones en los segmentos de comportamiento en el sistema, todos ellos bajo un procesamiento continuo y de actualización en tiempo real. El sistema no se limita a tratar de comprender lo que los consumidores están haciendo en el presente, también predice comportamientos futuros. Para hacer esto, la plataforma analiza las tendencias actuales del usuario y los compara con los consumidores que históricamente exhibieron los mismos rasgos, comportamientos e intereses. Mediante la comprensión de la fuerza y la importancia de un rasgo, el sistema puede predecir con confianza el comportamiento futuro de los consumidores actuales. Absolutamente realidad hoy día. Otra forma, trabajar en este contexto, lo que también nos ha cambiado un poco la forma de hacer nuestra tarea como agencias de medios. Yo creo que se trabaja en un modelo mucho más eficiente y también, por decirlo de una forma muy simplificada, en la parte superior tenéis lo que es un informe tradicional de una agencia de medios, lo que definías o para planificar y comprar medios. Definías un target, un sociodemográfico básico, analizabas los touch points o los puntos de contacto del target al que te dirigías e ibas y comprabas los medios buscando la mejor negociación. Realmente ahora mismo, con toda la capacidad de datos que tenemos, con todas las herramientas que tenemos, cuando nos sentamos con un anunciante, lo primero que queremos saber queremos encontrar cuáles son las oportunidades de crecimiento de sus marcas, oportunidades de crecimiento para las que nos vamos a apoyar en encontrar las audiencias adecuadas. No ya queremos comunicar esto, lo que queremos es, pero espérate, queremos comunicar a qué audiencia, dónde tenemos las mayores oportunidades de crecimiento en base a todo lo que hemos aprendido, en base a todos los datos que hemos recogido, en base a todas las investigaciones. Encuentras la oportunidad de crecimiento, trabajas con las audiencias y después ejecutas, pero ejecutas que es ya la propia planificación con aquel trader que hemos visto, que ya ha recibido conocimiento de la estrategia, los insights, y a partir de aquí lo que ya entras en una compra, decimos aquí, ágil, de forma creativa, y que pues, es lo que hoy empieza a conocerse como una compra programática o automatizada. Siguiente capítulo que decía, y es el cuarto, de cómo nos afecta toda la tecnología, o cómo nos beneficia, no nos afecta, nos beneficia la tecnología en nuestra forma de trabajar, es la optimización de la inversión. Es decir, ya hemos lanzado la campaña, ya estamos identificando nuestras audiencias, pero es que estamos recogiendo datos en tiempo real. Estamos teniendo la oportunidad de modificar lo que estamos haciendo, con lo cual ya no es aquello de lanzo una campaña como antes, compro prensa, compro tele, veo qué pasa. No, es que tenemos capacidad de cambiar, de optimizar, según está ejecutándose la campaña, nuestros planteamientos iniciales. Igualmente hay distintas herramientas que están aquí en la región, algunos vienen de un mundo Internet no tan sofisticado y se han adaptado, como son las que tenéis en la parte superior, y nosotros lo que hemos hecho, hemos nacido con una aplicación nativa con inteligencia artificial, que es la que llamamos Copilot. En el fondo, y de forma muy sencilla, lo que decimos es que con Copilot lo que hacemos es que una vez definido un objetivo, utilizando macroalgoritmos, lo que hacemos es aplicar distintas técnicas estadísticas, técnicas matemáticas. Es decir, si buscamos conversiones, hacemos una campaña, lo que queremos es buscar conversiones, pues utilizamos lo que llamamos aquí Segment Recency Clustering. Si lo que nos preocupa es tener viability, es lo que nos preocupa sobre todo, pues entonces impresiones vistas y con calidad, lo que estamos viendo, utilizando la tecnología de arriba, Viability Focused Logistic Regression, regresiones. Y así, según cuál es el objetivo, podemos utilizar tecnología distinta apoyado por inteligencia artificial. Si me decís qué perfil es el que maneja esto, ya os digo que son perfiles
muy analíticos, son perfiles muy matemáticos. No todo el mundo tiene que ser matemático, pero sí que tenemos capacidad para implementar y ejecutar las estrategias que se han definido con otros perfiles distintos, pero en un entorno de verdad de ciencia, no tanto de arte, sino más de ciencia. Bueno, hemos hecho un poco un recorrido. Volvemos a la diapositiva donde marcábamos los tiempos y lo que vemos es que los nuevos medios que vienen de lo que eran los medios masivos o broadcast y que hace muchísimos años eran muy sociales, hoy día en los nuevos medios, pues, ¿cómo son? ¿Qué son? Pues son sociales, podemos decir que estamos en la era de los medios sociales, de los medios individuales, de los medios personalizados, de los medios inteligentes o de los medios algorítmicos. Bueno, yo personalmente creo que estamos en la época de los medios masivos personalizados. Y esa es la grandeza de toda la tecnología. Podemos tocar uno a uno, pero de forma masiva. Con lo cual, realmente, cada uno de estos atributos o de estos adjetivos creo que nos sirven. En cualquier caso, lo que nunca podemos olvidarnos en la publicidad es de un componente que siempre ha estado en la publicidad, que siempre va a estar, que permanece y siempre va a estar. Por ejemplo, este anuncio ganador también de un León en Cannes, tiene esta componente. Rua Vieja, a small Pernod Ricard liqueur brand, wanted us to realize that our time is limited and that there's nothing more precious than spending it with the people we love most. By using a simple calculation and data collected from the National Institute of Statistics, we discovered that it was possible to create an algorithm capable of calculating how much time we have left to spend with somebody. To raise awareness, we rolled out a campaign showing real people's reactions to the results. Terrible, ¿no? No me imagino no volver a verla. Me parece muy poco. Es poco, ¿eh? Eso es muy poco. Perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. In just 24 hours, it sparked a global conversation. Una campaña española de Navidad está remeciendo a muchos. And then, this happened. Thousands of people began to share their get-togethers, thanking Rua Vieja for making them possible. So the brand decided to abandon its media plan and to channel the cash into financing more reunions between people, paying for thousands of bus tickets, allowing people living far away from each other to get together. And that is how a small liqueur brand reminded the world that we need to see more of. Y este otro anuncio también tiene esa misma componente. Es un anuncio de hace 60 años que cambió un poco la forma de publicitar a los vehículos. Tradicionalmente eran páginas enteras describiendo todas las características de los coches. Si entráis en Internet te dicen que este es el anuncio mejor de la historia, no sé si es el caso, pero verdaderamente es espectacular porque habla de otra manera. Deja de lado lo que son las características, los facts, y se va mucho más a las emociones. Entendéis que lo que estoy hablando es de una componente que está en este anuncio, en tantos otros, y que es un componente que sin ello la publicidad ni ahora ni nunca podría funcionar, y son las ideas. Sin las ideas no va a funcionar nada. Tengamos tecnología, más tecnología, menos tecnología, las ideas son al final las que nos hacen influenciar a los consumidores para que se acerquen y compren nuestras marcas. Muchas gracias.
Definitivamente que se merece otro aplauso más, José María Sanabria. De verdad que muy valiosa su participación en Ogilvy Talks 2019, pero vamos a pasar a la serie de preguntas y respuestas que gracias a la cuenta de Twitter, @OgilvyHonduras, ustedes nos han hecho. La primera pregunta nos los envió Angie Jiménez. ¿Cuáles programas de análisis data recomienda para las MIPYMES en Honduras? ¿Cuál, perdón? ¿Cuáles programas de análisis data recomienda para las MIPYMES en nuestro país con el fin de que sea más fácil reconocer a sus clientes y obtener potenciales? Hay, como decía, hay multitud de herramientas. No es tanto problema de elegir una herramienta a otra, sino tener los conocimientos adecuados para poder explotarlas. Hay una herramienta muy sencilla, es un Google Analytics. El saber lo que pasa en mis propiedades es un punto de partida súper importante. Hablo de... Después otra cosa es cuando ejecutar campañas, esto es otra historia, pero el conocer herramientas muy extendidas y que nos sirven para saber qué pasa en nuestras propiedades, cuáles son los hábitos que tiene la gente cuando llega alguien cuando hablo de propiedades, hablo de nuestras webs. ¿Qué es lo que pasa? Toca, entro, veo, convierto. La información que está ahí es la más rica y un Google Analytics perfectamente puedes trabajar con él. Nuestra siguiente pregunta: ¿cuál debe ser el rol y acciones en los gobiernos para adoptar y garantizar la protección de data personal y del mismo gobierno y el uso y acceso tecnológicos a la publicidad menos invasiva? Magnífica pregunta que evidentemente no soy político y soy incapaz de responder. Lo digo así de claro. Lo que sí que digo es cuál es la tendencia. En Europa, mayo del año pasado, salió el Reglamento General de Protección de Datos que se refería precisamente a este tema. ¿Qué pasa cuando alguien recoge datos y qué uso hace de ellos? Para empezar, una de las cosas que pusieron unas reglas de juego más complicadas. Cada vez que entras en una web en cualquier sitio de Europa, inmediatamente tienes que dar el consentimiento para que los datos que van a recoger de ti, que son anónimos, porque es historial de navegación, qué es lo que has hecho, tal, ya de momento tienes que dar el consentimiento. Y aparece, por cierto, un nuevo negocio que es aparecen los consent database. Es un primer paso para decir, oiga, usted ha entrado aquí, usted ha entrado en una web que le interesaba por lo que fuera, y usted da autorización a que determinados registros se recojan. A ver, es un primer paso para poner orden. Lo que ocurre es que el después decir hasta dónde van a llegar los gobiernos, a mí me da miedo que lleguen por su cuenta también muy lejos y bloqueen lo que es un mundo abierto. Porque no nos olvidemos, el uso que... Internet es todo gratis, no, todo no es gratis. Internet es gratis, igual que la televisión era gratis, porque nosotros somos el producto, recibimos información, recibimos publicidad. Si pones muy estricto, se acaba el mundo, así de claro. Entonces, pero el equilibrio muy complicado, absolutamente complicado. Y yo creo que se van dando paso a pasos para saber, y sobre todo importante, que cada uno sepa, y esto es importante, cuando hacéis, estoy de acuerdo en Apple, cuando estoy de acuerdo en cada sitio en los que veis, en los teléfonos, la nueva versión, ahí estáis dando consentimiento. Tenéis que valorar si lo que vais a recibir vale ese consentimiento. También es verdad que si leéis todo eso y decís que no, no tenéis acceso a todos los beneficios. Complicado, sí que creo que requiere regulación y regulación mundial, porque ya no estás hablando solo de una región, como puede ser Europa. Una compañía, un Nestlé, trabaja en Europa, pero trabaja en el resto del mundo. Lo que nunca van a aceptar que les valga una cosa en un sitio y otro en otro, porque tienen una responsabilidad tremenda con todos sus consumidores. Con lo cual, buena pregunta, tendremos que esperar tiempo en ver cómo va a ir pasito a paso. Interesante respuesta, brindémosle un fuerte aplauso a José María Sanabria. Bueno. Ha estado en el escenario de Ogilvy Talks 2019. Tuvimos una gran cantidad de preguntas. Las demás serán contestadas vía Twitter. Por supuesto, las vamos a pasar a José María para que él tenga conocimiento y sean respondidas cada una de ellos. Así que nuevamente le brindamos un fuerte aplauso a José María Sanabria. Gracias. CEO. Placer.
CEO de Group M para América Latina. José María, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Buena jornada. Ogilvy Talks, conferencias publicitarias.